imagino que venís porque sabéis un poco de lo que voy a hablar, aunque yo no lo sé todavía. Me interesa más generar una charla interactiva, porque al final los rollos más teóricos, prácticos, pues, se pueden leer en Instagram, en el blog, o podéis escuchar un vídeo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, está bien algo de introducción para generar interés o dudas o cuestiones, ¿no? Me llamo Jonas Ñana, soy terapeuta sistémico, lo cual generalmente no se sabe muy bien qué significa la terapia sistémica. Es un abordaje clínico, un abordaje psicológico clínico para resolver, dijéramos, las dificultades de comunicación y de relación en la pareja y en la familia. Es un enfoque terapéutico, psicoterapéutico, que se desarrolló a raíz de las dificultades que tenía el psicoanálisis para abordar las relaciones familiares, básicamente, o las relaciones, en realidad. Y después, a partir de este enfoque, que tiene muchas escuelas y muchas líneas de trabajo, o diferentes, pues han salido herramientas que no están muchas veces reconocidas por los psicólogos clínicos, como las constelaciones familiares, ¿no? O otras herramientas. Las constelaciones familiares no son una terapia, es una metodología sistémica, pero no es una terapia, una psicoterapia, ¿no? Y yo tengo formación en las dos líneas de trabajo, tanto en el psicoterapéutico como en las constelaciones familiares. Y en los talleres que realizo, y también en el trabajo terapéutico, las uno. Y en ese sentido soy un poco hereje, porque los psicólogos clínicos rechazan estas metodologías por ser holísticas y parecer un poco esotéricas, ¿no? Y las personas que normalmente se forman en constelaciones familiares no son psicólogos, generalmente no lo son. Y entonces hay como un poco de discusión ahí. Y debe ser porque yo tengo esta mente que busca siempre la integración de las polaridades, ¿no? Por justamente mi origen familiar, ¿no? Que soy de origen indio-catalán. Y entonces, bueno, esto es mi explicación, no tengo ni idea de por qué, en realidad. Entonces, Oriente-Occidente, lo femenino, lo masculino, lo espiritual, lo terrenal, ¿no? Lo lógico y lo abstracto, siempre me atrae con muchísima pasión hacer este juego de equilibrio y de integración. Y mi mente siempre busca eso. Buscando eso me he perdido mucho también, ¿no? Y dentro de mí hay mucha polaridad, justamente, en el mal sentido también, ¿no? En el sentido de que o me voy mucho a lo mental o me voy mucho hacia lo holístico, dijéramos, ¿no? Hacia lo energético, no sé cómo decirlo. Y entonces, pues bueno, me he hecho muchos líos ahí y al final lo que comparto es parte de un proceso, no es una conclusión, aunque yo siempre lo vendo sin querer como la conclusión. Esta es mi comprensión definitiva, pero después voy haciendo un ejercicio de mayor humildad y voy viendo que lo que dije hace 3 meses o hace 3 años, pues muchas veces no es que no lo vea así, sino que a veces incluso no estoy de acuerdo, ¿no? Así que estáis... Ay, perdón. Quien hace algún proceso conmigo, pues también entra en ese tránsito, ¿no? En esa transición, en esa búsqueda de comprensión, también como parte de, supongo que también es atraído por esa necesidad de integración al final, ¿no? Y el abordaje que yo tengo, y así para cerrar la introducción y que no se alargue mucho,
tiene que ver con una parte sistémica, ¿no? Todo lo que implica la sistémica tiene que ver con nuestra experiencia de la infancia, con la relación con los padres, ¿sí? Y lo que llamamos lo transgeneracional, es decir, aquello heredado de nuestros linajes familiares, ¿sí? Tanto de la parte de la familia del padre como de la madre. Y ahí se hace como una especie de fusión en el nivel inconsciente personal y el inconsciente colectivo, ¿sí? Y nuestro funcionamiento en el comportamiento. ¿Se entiende lo que explico? Y después está una visión que es más holística, que comparte pues, el proceso evolutivo de la conciencia, ¿sí? Que es lo que ha ido que es lo que pasa que nos pasa como seres humanos a través de este viaje mítico que es la conciencia, y que se identifica más con algo impersonal que con lo personal, se podría decir de una manera. Y después el otro eje, estos tres ejes, el otro eje sería la polaridad masculino-femenino, ¿sí? Eso también viene mucho de las tradiciones orientales, ¿no? La taoísta, la tántrica, el yoga, que implica que debemos honrar como hombres ciertos aspectos de la masculinidad, ¿sí? Bueno, los aspectos de la masculinidad para ponernos al servicio de lo femenino, del sagrado femenino. Y como mujeres tenemos que honrar sobre todo lo femenino, que hay, obviamente siempre se pueden dar discusiones, ¿no? Para ponernos al servicio de lo masculino. Y de esa manera es una forma de explicar, dentro de estas tres dimensiones, dijéramos, podríamos explicar cualquier dificultad de las relaciones humanas, ¿no? Desde lo evolutivo, ¿no? Lo sistémico. Quien está más en un enfoque pues diría, no, todos los problemas emocionales y relacionales y de comportamiento y del sistema en el que vivimos, del mundo, tienen que ver con no respetar a nuestros padres, ¿no? Esto diría Hellinger, por ejemplo, ¿no? Y otros dirían, no, si tú estás conectado con tu alma y tú conoces bien cuál es tu esencia y a qué has venido al mundo, pues todos los problemas del mundo, ¿sí?, se resolverían. Y lo mismo se podría decir desde una perspectiva más taoísta, ¿no? Si generas un buen equilibrio relacional interno entre lo femenino y lo masculino, pues te pondrás al servicio de la vida. Pues serían tres formas de verlo. Y a mí me interesan esas tres, cómo se complementan. Y entonces muchas veces ante una dificultad en una pareja, según lo que yo percibo de esa dificultad intuitivamente, sobre todo, lo abordo de una manera o de otra. Hay veces que las discusiones en la pareja veo que es falta de liderazgo del hombre, ¿no? Y hay veces que veo que lo que tiene que hacer la mujer es ponerse en paz con su madre. Y ¿por qué lo abordo así? No lo sé. ¿Por qué lo abordo así en cada momento? No lo sé. Creo que como terapeutas debemos ser más artistas que técnicos. Pero eso solo puede pasar cuando tenemos un rigor metodológico y científico exhaustivo, por decirlo de una manera, ¿no? También juego mucho con la paradoja, ¿no?, en ese sentido. Y poco más. Lo que ha ido sucediendo en los últimos años, sin saberlo yo, es que me he ido dando cuenta que las relaciones, ahora voy a decir algo que sabemos todos, ¿no?, pero yo me he ido dando cuenta, dijéramos, más a través de mi propia experiencia personal y relacional, es que las relaciones tienen una dificultad esencial que tienen que ver con estar al servicio del poder o estar al servicio del amor. Y que eso está cruzado en todas nuestras dificultades. Eso como otra descripción, ¿no?, dentro de
de estos tres ejes, ¿no? Sería como una descripción más, vamos a decir, más sistémica, pero se podría explicar desde las tres dimensiones, que es que nuestras relaciones tienen una dificultad profunda en términos de autoridad y en términos de ponernos al servicio del corazón. Esta es una dificultad que tengo yo, ¿no? y que estoy elaborando de una forma muy intensa e intensiva, que me ha llevado a experimentar mucha sanación y mucha claridad en mi propia dificultad para relacionarme con la mujer y con el hombre que soy. Y esto lo he llamado la pareja narcisista. Mucho de lo que digo, en realidad, parte de la literatura científica de la sistémica, pero después yo tengo mi propio lenguaje y tengo mis propios descubrimientos, dijéramos. Y me doy cuenta de que al generar este nuevo lenguaje hago mis propios descubrimientos, ¿no? La sistémica dice algo muy interesante, que es que el desorden o las dificultades no están en la persona, sino están en la relación. Esto es un principio sistémico. Es decir, que una persona no es narcisista. La relación que establece es narcisista. Toda vez que puede tener un funcionamiento narcisista pues con su pareja en un momento determinado, pero no tenerlo con sus hijos. Obviamente, si nosotros tenemos un funcionamiento narcisista de base, va a atravesar todos nuestros aspectos relacionales, ¿no? Pero yo quiero insistir en este principio sistémico, en este principio, ¿cómo lo llaman? Apreciativo, ¿no? De valoración, dijéramos, de que como seres humanos, de base, tenemos un sentido profundo de salud y orden, más allá de que establezcamos muy a menudo, muy frecuentemente, patrones de desorden, relaciones tóxicas, relaciones de poder. Creo profundamente que nosotros como seres humanos, en nuestro núcleo, en nuestra base, hay un sentido muy claro de lo que nos hace bien, de lo que nos perjudica, de lo que destruye al otro, la vida, el mundo, etc. Y entonces, es un principio sistémico, pero que me lo hago muy mío, es mirar que nadie es narcisista o nadie es una persona mala, ¿no? Sino que tiene ese funcionamiento porque ha hecho unos aprendizajes y que por lo tanto los puede deshacer o deconstruir. Pues eso. ¿Qué os parece esta introducción? Yo voy escuchándome mientras hablo y me ha parecido que nos da algo, ¿no? Ofrece algo. Aunque hay mucho de lo teórico, ¿os resuena algo? ¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis dudas? Bueno, el taller de mañana lo podemos comentar, de qué va, etcétera. Pero a mí me cuesta venderme, me cuesta vender los talleres. Tengo que ponerme a hacer un vídeo, si no, no me sale. Pero también podéis preguntar sobre el taller. Entonces, ¿os interesa esto de las relaciones de poder o las relaciones de amor? ¿Tenéis dudas? ¿Creéis que no habéis tenido relaciones de poder o no habéis tenido relaciones de amor? ¿Tenéis problemas de autoridad? Esa es una pregunta trampa. Todas las preguntas son preguntas trampa. Todas las preguntas terapéuticas son preguntas trampa. Cuando dices autoridad, ¿a qué te refieres? ¿Problemas de autoridad en la relación? ¿A qué te refieres? A mi modo de ver, el ser humano tiene un problema de autoridad y un problema de comunicación. Como todos, son descripciones que intentan hacer una síntesis, ¿no? Son formas de mirar. A mí me gusta, porque yo,
como soy una persona muy insegura, necesita mucho orden, ¿no? Entonces es mi forma de ordenar constantemente las ideas. Pero bueno, no me hagáis mucho caso. La idea es que el ser humano tiene un problema fundamental de autoridad y de comunicación. Pero este problema de autoridad es, ¿quién es la autoridad? O mejor dicho, ¿qué es la autoridad? Y este problema podemos desarrollarlo en términos más trascendentales. ¿Qué de la vida es la autoridad? ¿La vida es la autoridad o soy yo? ¿O son mis padres o soy yo? Es decir, antes de... ¿no? Hablábamos antes con Rocío. Decía, antes de padre he sido hijo. Entonces, solo puedo ser una autoridad o liderar en la medida que sé obedecer. Pero es que esto llévalo a cualquier nivel sistémico, es decir, internamente. ¿Cuál es la autoridad? ¿Lo que pienso o lo que siento? ¿Cuál es la autoridad? ¿Mi ego? ¿Sí? ¿O mi corazón? No sé cómo decirlo. ¿Sí? Ese es constantemente, hay un problema de autoridad. En la medida que yo no sé a lo que obedecer. Por lo tanto, no sé hacia dónde dirigirme. Por lo tanto, no sé cuál es mi propósito. Por lo tanto, no sé cómo vivir mi vida. Por lo tanto, no sé cómo establecer una relación. ¿Qué inestabilidad? Claro, es una inestabilidad permanente, claro. Pero ese es el mundo, ¿no? Fijaros. La vida, ¿no? Es un proceso. Bueno, así lo diría Silvia, ¿no? Es un proceso y no lo es. Porque también el enfoque sistémico dice que conviven el proceso y la realización, ¿no? Es un proceso en la medida que estamos en una experiencia de integración, pero a la misma vez sí que conocemos cuál es nuestra autoridad y sí sabemos cómo comunicarnos, volviendo a este principio de salud y orden. Es decir, todo en la vida, si tú miras cómo crece un árbol, crece bajo unos principios de orden y equilibrio. ¿Sí? Se somete a unas leyes. Solo los seres humanos pueden desacatarlas. ¿Sí? De ahí el tema del libre albedrío, ¿no? Yo puedo decidir no obedecer a mi madre, pero una gacela no lo puede hacer. ¿Sí? Y eso nos permite un proceso evolutivo, curiosamente. ¿Por qué? Y entramos en un tema sistémico muy interesante. Bueno, a mí no me discuerda, me preguntas porque yo me voy. Entramos en un proceso evolutivo gracias y no nos quedamos sometidos solo a las leyes del sistema familiar, lo que llamamos lealtades familiares, porque una cebra siempre funciona como cebra, ¿no? Mientras que nosotros podemos deshacernos de las lealtades familiares y empezar a ponernos al servicio a un orden mayor, no solo al orden mamífero, no solo al orden animal, sino al orden humano o angelical, me voy a inventar, ¿no? O lo que sea. Entonces, de eso va, sin querer, la terapia sistémica te dice: deshazte de las lealtades familiares para descubrir quién eres. Es interesante, ¿no? Sí. Eso en psicología lo llamamos principio de individuación, proceso de individuación. Es decir, ¿quién soy yo además de mi sistema familiar? Y eso solo puede pasar cuando tú honras a tus padres, honras a tu familia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos en lucha y en discusión constante del lugar de donde venimos. Bien porque no me gusta mi cuerpo, o bien porque no me gustan las experiencias que he tenido, o bien porque rechazo la forma de pensar de mis padres, lo que sea, ¿no? Porque he sido pobre, porque no me gusta dónde he vivido, comportamiento de mis padres, lo que sea. Entonces, una de las cosas que hay que deshacerse
y lo llevo un poco al tema de mañana de la pareja, es que no podemos vivir una cierta plenitud y realización en la pareja en la medida que estamos sobreidentificados con nuestras lealtades familiares y por lo tanto no podemos tampoco aceptar y honrar a la mujer o al hombre que tenemos enfrente, porque en algún punto de nuestro inconsciente va a luchar y va a competir. ¿Sí? Acordaros que las lealtades familiares es gracias a lo que hemos sobrevivido como familia. ¿Sí? Yo entiendo lo de lealtades familiares, pero puede que haya gente aquí que no. Ya. No sé si puede, porque a mí me parece importantísimo, por lo menos, entender ese concepto, quizás. Bueno, lealtades familiares, que suena así como todos esos términos son muy grandilocuentes, al final es algo muy sencillo. Es los principios y los valores y las creencias de nuestra familia, pero son muy inconscientes muchas. No es simplemente que como tu padre era abogado y tu abuelo era abogado, entonces quieren que tú seas abogado. Va más allá de eso. De cómo se conciben y se relacionan las mujeres de tu linaje. Entonces tú o tienes dos opciones ante una lealtad familiar, ante una creencia familiar, vamos a decirle. Creencia consciente o inconsciente. Someterte o rebelarte. ¿Sí? Entonces cuando te sometes te sientes esclavizado a tus creencias familiares, pero te sientes más segura. ¿Sí o no? Porque eres aceptada, eres reconocida y entonces te acogen mejor. Pero a la misma vez hay un sentido de pérdida de identidad individual. ¿Sí? ¿Sí? Todas las mujeres de tu familia, en general, tuvieron hijos antes de los 30 años, bla, 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 bla. Y educaron así a sus hijos, etc. Pero cuando tú te das cuenta de eso, sin querer te rebelas de maneras más inconscientes o más conscientes. Cuando eso lo actúas mucho, mucho y sobre todo estás más en la rebeldía que en el sometimiento, ¿no? Es lealtad familiar. Eso es lo que no nos damos cuenta muchas veces. Y entonces, por ejemplo, vemos personas que son ocupas y que son súper de izquierdas y feministas y en realidad están profundamente sometidas a la lealtad familiar, solo que están en el otro lado de la moneda. ¿Sí? Y creen que son libres. Pero lo único que están haciendo es reaccionando. ¿Por qué? Porque en su familia todos los hombres fueron machistas. ¿Sí? Entonces se están peleando constantemente y ahí no hay libertad, no hay un proceso de individuación, ¿sí? De libertad. Y esto, de nuevo, hace que no seamos libres para escoger la pareja, para no solo escogerla, sino desarrollarnos dentro de la relación de pareja, porque o estamos sometiéndonos o rebelándonos constantemente. Además, en lo que refleja también nuestra pareja, ¿no? Nuestra pareja también refleja cosas de nuestro sistema familiar. Bien tiene creencias opuestas o bien tiene las creencias más parecidas, ¿no? Y ahí pues nos damos cuenta que vivimos una relación de pareja después de 10 años, 15 años y no hemos evolucionado mucho. No ha pasado gran cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos si no ha pasado gran cosa? ¿Qué habéis hecho vosotros? ¿Qué es no haber pasado gran cosa? ¿Eh? ¿Qué es no haber pasado gran cosa? Porque a lo mejor no se siente satisfecho con poco o con mucho. O insatisfecho. Incluso creo que también está relacionado muchas veces eso que creemos que tiene que pasar, por
por las creencias y las lealtades familiares. Sí. Y ahí es donde viene el conflicto a veces, que yo creo que estoy satisfecho porque estoy siendo leal a mis creencias, a las creencias de mi familia de cómo tiene que ser una relación, y sin embargo cuando me paro digo, no, esto no. Exactamente. No, lo iba a decir de otra, lo he explicado de otra manera, pero exactamente eso. Sí. Yo he buscado parejas que me hicieran de madre durante toda la vida, casi toda la vida, y a cambio he ofrecido unos beneficios, ¿no? Que estas mujeres se sintieran validadas como madres. Yo también he hecho de padre. Y durante muchos años yo me sentí muy satisfecho. ¿Y qué pasa si uno se siente siempre satisfecho? Tiene que, o satisfecho. No, ¿qué pasa si hay gente que vive toda la vida bien sin cuestionarse su lealtad y no pasa nada, pero vive toda la vida bien? O sea, siempre hay que cuestionarse, siempre se lo tiene que cuestionar uno, o sea, uno tiene que estar en constante cuestionándose si lo que uno es lo que uno quiere o lo que debería ser. Ya, esa pregunta se puede hacer desde diferentes lugares, y muchas veces se puede hacer desde un lugar de rebeldía. Pero desde el lugar donde yo te respondería es que no hay vidas mejores que otras. Yo respeto profundamente a mis abuelos, que no se cuestionaron muchas cosas, sufrieron, seguramente mucho más que yo, pero lo que ofrecieron fue lo que ofrecieron, ¿no? Y yo, que me cuestione muchas cosas, pues a lo mejor no ofrezco mucho a mi hija, no le ofrezco muchas cosas mejores, dijéramos, en términos de que cada uno con lo que recibe hace lo que puede también, y cada uno con lo que da lo da porque ha hecho lo que ha podido con lo que le han dado. Entonces yo no tengo ningún juicio, de verdad lo digo, no tengo ningún juicio a alguien que vive al servicio de sus lealtades familiares, porque está al servicio de la supervivencia del sistema familiar, y eso me genera un profundo respeto. Sí, sin embargo, cuestiono, y de una forma muy confrontadora, a una persona que sufre y se queda en el mismo sitio. Ahí sí que cuestiona. Por ejemplo, a mi madre. Yo le pregunto, aquí ahora, delante de todos vosotros, ahora que me está viendo, desde ahí arriba, yo le pregunto, ¿por qué coño hiciste siempre lo mismo? Si haciendo lo mismo nunca obtuviste un resultado diferente. No lo entiendo. Sin embargo, en este lugar que estoy como hijo, me doy cuenta de que incluso así tengo que respetarla. Y por cosas muy profundas y muy íntimas. Y cosas, hoy hemos hablado de algo, Rocío y yo, que a mí me da mucha comprensión de eso. De que el desorden que se genera y el sufrimiento que se genera en todos nosotros cuando nos creemos mejores que los padres es infernal. Y es un gran tema ese. Es un gran tema para un taller de 2 días, para un retiro, solo ese tema, ¿no? Solo ese tema. Pero... y todo mi desorden, fíjate tú, te estoy respondiendo, ¿no? De diferentes niveles. Yo le hago esta pregunta por un lado a mi madre, ¿sí? Y se la hago la pregunta desde el adulto. ¿Por qué coño siempre hiciste lo mismo, sufriendo y obteniendo siempre los mismos resultados? ¿No se te ocurrió hacer una cosa diferente? Pero ahora fíjate tú, esta pregunta hecha desde el adulto
tiene un profundo respeto por mi madre y por lo que hizo. Cosas terribles, ¿eh? Para sí misma y para mí. Sin embargo, cuando me pongo en un lugar de hijo, creyéndome mejor que ella, me pasa esto, que me creo mejor que mi madre. ¿Y sabéis qué ha pasado haciendo eso? Que durante prácticamente 40 años he sufrido haciendo lo mismo. ¿No es curioso? Sí. Eso es. Haciendo otra cosa. Pero ¿sabéis qué era? Rebelarme. Por no quererme someter a las lealtades familiares o los funcionamientos, hice cosas que estaban hechas desde la rebeldía. Es decir, voy a hacer lo contrario. Pero haciendo lo contrario, obtuve los mismos resultados una y otra vez. Entonces, el tema no es hacer o no hacer. El tema no es ser leal o no ser leal. Eso es un problema de la terapia sistémica, porque muchos terapeutas sistémicos te ven el problema y entonces van ahí, ¿no? A cambiar eso. No, yo en lo que no sufres lo respeto profundamente, al punto de que ni siquiera estoy comprometido en que tú tengas pareja o que te separes porque esté pasando algo que esté mal a mis ojos de psicoterapeuta. Por ejemplo, yo veo como muchas parejas están generando un montón de desórdenes, ¿no? De dificultades dentro de su relación, pero no se quieren separar. Yo lo respeto profundamente eso, profundamente. No tengo ningún interés de ir ahí y decirles, os tenéis que separar. Porque no quieren y están al servicio de sus lealtades familiares todavía. Pues está bien, ¿no? Como alguien me decía, me decía un chico, me decía, yo Jonas no quiero tener pareja, no me interesa lo más mínimo. O sea, cuando entro en la pareja sufro mucho. Y dije, pues no tengas pareja. No. Lo que quiero decir es que hay que respetar las lealtades familiares, que porque veáis titulares en Instagram de es malo hacer esto, o esto te pasa porque tu madre te pegaba, no tenéis que coger y empezar a hacer cambios donde no hay problemas, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Os preocupa algo de la pareja? ¿Os preocupa algo de la familia? Yo te quería preguntar, en tu experiencia como psicoterapeuta, ya has dicho que tú has llegado a observar que finalmente se reduce a un problema o un conflicto de autoridad, ¿no? En una relación de poder. Pero, ¿qué es lo que más has visto que se repite en las relaciones de pareja que finalmente puede ser el desencadenante de lo que sucede y que genera ese conflicto? Lo que más veo, de todas, 100-1, es un funcionamiento narcisista en la pareja. El funcionamiento narcisista es el funcionamiento de la sociedad, del sistema. Y tengo comprensiones que a mí mismo me asombran de dónde viene eso. Creo que tiene que ver con un sentido evolutivo y que en este momento, desde los albores del tiempo, el funcionamiento narcisista es un funcionamiento de dominación, sometimiento. Y que todos, por este principio de falta de autoridad, ¿sí?, nos establecemos en el lugar de dominación
o en el lugar de sometimiento. Esto, dicho en otras palabras, digo palabras, estas suenan mal, pero es para que se comprenda mejor. Es el funcionamiento narcisista depresivo, o narcisista histérico, o narcisista masoquista, o sádico masoquista. Entonces, uno está ejerciendo el poder de una manera que se expresa desde la dominación y el control, pero acordaros que el desorden está en la relación, no en la persona. Entonces, visto desde la perspectiva sistémica, todas estas cosas que se dicen por ahí en las redes sociales de personas tóxicas, de personas narcisistas, no tienen ningún sentido. Porque si tú no estás en un juego de relaciones de poder, tú no vas a entrar en una relación narcisista. Eso no significa que tú no entres en tener dificultades en un momento determinado, que alguien te quiera someter, ¿no? Que puedas reaccionar mal, etc. Pero otra cosa es construir una relación de pareja o de familia narcisista. Y la otra persona, que por cuestiones de polaridad suelen ser las mujeres, hay más hombres narcisistas y muchas más mujeres depresivas. Esto es estadística, las mujeres o los hombres que tienen un funcionamiento más femenino se ponen en el aspecto depresivo. Pero el aspecto depresivo, el funcionamiento histérico, ¿sí? Se le llama así el psicoanálisis, no me lo he inventado yo. Todo que a mí me encanta. Sí, yo que sí, lo visualizo ahí. Sí, todo que a mí me encantan estas palabras. ¿Qué hace? Busca dominar a quien tiene el poder para poder tener el poder. A través de quien tiene poder. Es decir, controla al que tiene el poder de una forma, vamos a decir, muchas veces victimista, desde un lugar donde se somete porque de alguna manera le excita el que le dominen. Suena esto todo muy mal. Todo esto suena muy mal, pero todos lo hacemos. Todos. No hay nadie que no esté en un problema de autoridad y de comunicación. No hay nadie que no esté. Lo que pasa es que hay parejas que establecen una relación mucho más saludable en términos de la autoridad y tienen un funcionamiento más equilibrado y que van mirándose, viéndose, reconociendo y pueden estar más en el corazón, en el salir del juego del poder y el control, de todos los funcionamientos que son funcionamientos neuróticos, donde todos estos trastornos, por ejemplo, los obsesivos compulsivos, el perfeccionismo, todas las manías, ¿no? Todo esto está dentro del funcionamiento narcisista. Por ejemplo, nuestros rasgos de perfeccionismo son rasgos narcisistas. ¿Sí? Y todo este juego en la pareja está en un juego donde alguien tiene el control y alguien juega el papel del descontrol, pero para que el otro controle. ¿Sí? Entonces, esto es la hostia, porque cuando yo me dejo los calzoncillos en el suelo, es porque sé que la otra persona es la que está a cargo de controlar esas cosas. Y entonces yo estoy haciendo ese funcionamiento histérico, etcétera, bla, 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 porque de esa manera juego a una lucha de poder. Y volvemos otra vez a la historia de la rebeldía. ¿Sí? Los que hemos estado constantemente, bueno, yo no he estado en ese lugar, pero las personas que han estado constantemente rebelándose contra la autoridad de los padres entran en esos funcionamientos. Pero también quien se ha sometido. O sea, no podemos escaparnos, ¿lo ves? No podemos escaparnos. El funcionamiento narcisista genera depresión.
en la otra persona. ¿Sí? Y la depresión genera funcionamiento narcisista. Ya, una vuelta más de tuerca. Todas las personas que llevan al extremo su funcionamiento narcisista, en algún momento viven depresión. Y todas las personas que tienen un funcionamiento, porque por eso nosotros no le llamamos personalidad narcisista, aunque la podríamos reconocer, ¿sí? Llamamos funcionamiento narcisista, o rasgos narcisistas, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, bueno, antes de seguir con este punto, ¿qué pasa? Que una persona narcisista que siempre está en el poder y en el control, lo que está es evitando su aspecto depresivo. ¿Qué lo salvaría? ¿Qué le permitiría la integración? ¿Sí? Entonces las personas están lidiando constantemente para no caer en la parte depresiva, ¿no? En la tristeza. Por ejemplo, esas emociones las personas muy narcisistas no se las permiten. Están en la parte eufórica. ¿Sí? Todo les parece bien, son como esta cosa positiva tóxica, ¿no? Que llaman. Y la persona depresiva siempre tiene una cosa pesimista, etc. Y está en una discusión constante. Esto lo estoy poniendo con rasgos muy exagerados, pero eso está... Y tú te tienes que ver. En la pareja, ¿dónde estás polarizado? Estás hablando de todo eso con respecto a la pareja, que lo entiendo porque es básicamente el taller y un poquito lo que vamos a ver, pero en relaciones muy cercanas de dos en el taller personas, no voy a entrar tanto vale, en el funcionamiento narcisista, porque ese es otro taller, vale, es la pareja narcisista. vale. Aquí hablo de las dificultades más para lograr, ¿no? Cierta plenitud en la pareja, y uno de los aspectos es el funcionamiento narcisista, que en este punto del taller de mañana lo llamo relaciones de amor o poder, para que nos podamos salir, ¿no? Sí, lo que me refiero es que o sea, ese tipo de comportamientos enfocados en la pareja también tienen lugar en otro tipo de relaciones, de amistad, de familia, paternofiliales, también, ¿no? Claro. ¿Dónde se pone en juego la paridad? Donde se pone en juego la autoridad. Y eso está en todas nuestras relaciones. Hasta con el perro. Tú puedes ver el funcionamiento de una persona, si es narcisista con el perro o es depresivo. Es decir, si es demandante o es exigente. Se tienen muchas formas de verlo. Entonces, suele pasar que donde tú tienes un funcionamiento narcisista muy exagerado, por ejemplo, ponlo que lo tienes en el trabajo, porque tú ahí tienes mucha autoexigencia, mucho perfeccionismo, mucha necesidad de control, porque necesitas mucho reconocimiento en el trabajo. Entonces tú es posible que en el trabajo tengas un funcionamiento, porque además se te valida y se te retroalimenta. Sí, ¿no? Este sistema funciona así. Vivimos en un sistema patriarcal, narcisista, depresivo. ¿Sí? ¿Sí? Solo hace falta mirar las construcciones que tenemos en la isla. Entonces, ¿qué pasa? En el trabajo tú vas a tener un funcionamiento muy controlador, ¿no? No se te escapa nada, es muy exigente, etc. Y después te vas a la pareja y ahí tienes un funcionamiento depresivo. Eso se da mucho. De hecho, se da todo el rato. O sea, en donde tú estás dominando, en algún momento tú tienes que salir de eso. Eso es mucha exigencia. Y al revés, si tú estás muy sometido en la pareja, mucho, por no decir siempre, lo pagan los hijos. ¿Sí o no? ¿O no hemos castigado a nuestros hijos por lo que nos hacían nuestras parejas? O al perro. ¿No? Yo me acuerdo que como castigaba a mi perro. Pues a mí nunca se me ocurrió. ¿Castigarle al perro? Ni a mí sí. Nunca le he castigado. Y tengo tres. Nunca.
castigarle no significa ponerlos cara a la pared. No, no sé, a qué hora te lo estás planteando, me lo estoy planteando y yo, no sé. Bueno, pues perfecto, ¿no? Ahí no lo has puesto. Sí, lo que pasa es que me cuestiono si eso también es adecuado, no sé. La idea es que salgáis de aquí con una empanada, ¿no? Esa es la idea. ¿Eh? Mira, dices que eso, por ejemplo, el ejemplo del trabajo, que eres narcisista y tienes, a lo mejor en la pareja eres lo contrario. Puede haber gente que sea más plana, que no llegue a ser narcisista y que no llegue a ser... No. Todo el mundo tiene un funcionamiento que tiende a... O sea, el tema... Claro, cuando hablamos en estos términos parece que siempre haya una cosa descalificativa de una cosa o de otra. El poder es necesario, ¿sí? El poder es la fuerza de lo masculino, vamos a decir. Y el corazón, el amor, es la fuerza de lo femenino. El problema no es el poder. El problema es que el poder debe estar al servicio del amor, no al revés, ¿sí? Que es lo que hemos construido en nuestro mito romántico, ¿sí? Y eso es siempre un funcionamiento infantil, ¿sí? Es decir, el niño que se quedó enamorado de su madre es el que va a someter a la mujer para que se convierta en su madre. Eso es el funcionamiento narcisista. El funcionamiento narcisista nace de que los hombres no han crecido lo suficiente para desprenderse de la madre y que las mujeres no han crecido lo suficiente para tomar un hombre y deshacerse del complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Electra. Siempre y cuando haya habido madre o haya habido padre. Porque siempre no lo hay, padre, siempre lo hay. Esto es una gran aportación del psicoanálisis. Siempre lo hay. Siempre hay un imaginario. Yo no crecí sin padre. Y siempre tuve un imaginario. Yo le explicaba a mis amigos, mi padre es policía, decía yo. Necesitaba una autoridad que no la tenía. Siempre hay un imaginario. Siempre. Y ahora me voy a meter en... Yo como asocio todo, ¿no? Pero uno de los grandes problemas de la actualidad es la desviación del feminismo. Y ahora lo estoy diciendo en las redes sociales, que ya igual me las cierran. Pero un gran problema de la mujer ahora es que, dañada por la historia de sometimiento del hombre, con toda la razón, se rebela contra la autoridad masculina, sin entender que si no se pone en paz con su propia autoridad masculina, porque vosotras tenéis un sagrado masculino, evitáis poner al padre en su lugar, y ahora resulta que hay mujeres que vienen a terapia porque deciden tener hijos por inseminación artificial. Y este niño está buscando al padre toda su vida. Y no lo va a encontrar, además. Los varones también lo están decidiendo eso, ser padres sin que haya madres. Sí, pues mira, no lo sabía. Pues mira Yo más. vengo de Argentina y Claro. los varones ahora alquilan un vientre. Ah, bueno, sí, vale, Padres. claro, sí. Claro. Pensaba que pasaba más solo en gente famosa o con dinero y eso. Pero si ahora se está haciendo, pues imagínate. Bueno, es parte del proceso evolutivo, pero bueno, o sea, el precio va a ser alto de estos niños. Entonces sí, siempre hay un padre y una madre, siempre. Y normalmente, ¿no? Por no decir siempre, el padre ausente es el idealizado. Es como cuando tus padres están separados y tú te vas con tu padre un fin de semana alterno. Pues lo que sueles hacer con tu padre es maravilloso, ¿no? Y encima sueles juzgar a tu madre porque además en el imaginario de un niño la madre es la que tiene la culpa de no haberte dado un padre, ¿sí? Entonces el padre ausente siempre es idealizado, y si hay idealización hay narcisismo. No hay escapatoria. No hay escapatoria.
Es decir, no es escapatoria, no mirarlo tanto como que es una patología que tenemos, sino como es un desafío para nuestro aprendizaje como seres humanos, un aprendizaje relacional. Nacemos con esa dificultad. ¿Sí? Ya, es decir, otra forma de decirlo es, venimos a integrar lo femenino a través de la madre y lo masculino a través del padre. Bueno, ya está. Y que eso implica sanar lo que llamamos la herida narcisista. ¿Sí? Fijaros, el problema de un narcisista es que no tiene herida narcisista. Es decir, es una persona que... ¿Sabéis lo que esto del complejo de Edipo? ¿Sabéis, no? Es decir, un hombre que no tiene herida narcisista significa que en algún momento su madre le dijo, a ver, cariño, tú has sido el príncipe, pero no eres el rey. ¿Sí? Ya está. ¿Vale? Y eso pasa entre los 3 y 7 años, la última etapa de la infancia. Entonces, cuando tu madre te dice, primero te ha dado todo, el amor incondicional, y después te lo retira de alguna manera. ¿Sí? Y uno de los grandes problemas de la pareja es que la pareja siempre tiene que tener prioridad a la parentalidad, a los hijos. Y mucho de lo que pasa en la pareja es, tenemos un hijo, ¿sí? Y la mujer, por haber tenido falta de padre, ¿sí?, convierte al hijo en una pareja simbólica, ¿sí? Y entonces no cierra el vínculo y le entrega al niño al padre para que lo lleve al mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, la madre dice, Mariano, me ha gustado mucho conocerte, pero más me gusta Pedrito, ¿sí? Y este hijo para mí lo es todo. Al principio esto es necesario. Los dos padres se entregan. Pero cuando el padre acaba durmiendo en el sofá, sí, con muchas parejas vienen a rescatar la cama, ¿no? Porque el hijo duerme en el medio, ¿no? Indefinidamente. Entonces el padre queda desplazado. Pero esto no es porque la madre es maligna. Es porque el padre tampoco sabe ponerse en su lugar. Porque la madre viene de una dificultad, de una ausencia con el padre. Y porque su madre tampoco hizo por ponerlo en su lugar, etc. Entonces esto, como siempre, es relacional. Uno de los problemas que tenemos para crecer en la pareja es que culpabilizamos, ¿no?, a uno o a otro. Como si los problemas fueran personales, ¿no? Los problemas no son personales. Entonces, esto hace que el funcionamiento del niño quede apegado dentro de la esfera emocional de la madre y no salga de ahí para hacerse un hombre. ¿Sí? Y para eso necesita la energía masculina. No siempre de un padre, porque a veces no está. Pues de un tío, de un referente, de una nueva pareja, de lo que sea, ¿no? ¿Se entiende, no? Pues eso, imaginaros, con todo lo que hemos dicho más al principio del funcionamiento narcisista, todo lo que implica para los niños y para las niñas. Y no es un problema, porque cuando se explica parece que sea algo patológico, ¿no? No es una cuestión patológica, es una cuestión vital que tenemos que resolver, sanar, etc. Como mujeres tenéis que estar al lado de la madre, como hombres tenemos que estar al lado del padre. ¿Puedes explicar eso que acabas de decir? Yo como mujer tengo que estar al lado de mi madre y mi hermano como hombre tiene que estar al lado de su padre. Pero eso con lo que venías diciendo... Cuando somos adultos, como mujeres, nos reconocemos y nos identificamos con lo femenino a través de la madre, por más dificultades que haya tenido nuestra madre. Y como hombres, al lado de nuestro padre, por más dificultades que hayamos tenido como niños con nuestro padre. Esto no significa llevarnos bien con nuestros padres. Esto no significa que tú tengas que comer paella los domingos con tu madre.
No, porque esto también tenemos padres tan narcisistas a veces que lo mejor es alejarnos físicamente. Yo trato con muchas personas que tienen padres profundamente narcisistas. ¿Cómo estás al lado de tu madre si no tienes relación con ella? Porque es un proceso de sanación. Tiene que ver más con el inconsciente que con lo que tú haces en tu comportamiento, ¿no? Muchas personas dicen, lo hablamos también en mi negocio, muchas personas dicen, yo me llevo súper bien con mi madre, yo no tengo ningunos problemas con mi madre. No tengo ningún problema con mi madre, me decía una mujer en terapia la semana pasada. Y venía por un tema de mentoría profesional, de proyecto profesional, no venía por temas de relación de pareja ni familia. Me decía, tengo problemas con mi proyecto y querría saber, porque yo tengo una parte de mentoría sistémica para profesionales. Y no sé por qué no está funcionando mi proyecto y tal y cual, y me cuesta arrancar, sin embargo, tengo un trabajo que me da mucho dinero, ¿no? La mujer tenía un buen cargo profesional dentro de la empresa, etcétera, pero cuando quería arrancar su proyecto autónoma no le funcionaba de ninguna manera. Entonces, me explica tal y cual y me dice, bueno, yo pregunto, bueno, antes de que le pregunte ya me dice, mi padre es psicópata narcisista, es una de esas definiciones de la psicología clínica que es un horror porque nos lo creemos todo en las descripciones. Mi padre es psicópata narcisista, me dice. Las siglas son PN. Y entonces, mi madre siempre ha estado sometida a él, es una víctima y bueno, entonces me empieza a explicar y le digo, ¿y cómo te llevas con tu madre? Con mi madre me llevo muy bien. Siempre nos hemos entendido, estamos siempre la una al lado de la otra, tal y cual. Y entonces me empieza a explicar los problemas que ha tenido con su padre y en realidad ella no tenía ningún problema con su padre. Lo que ha pasado es que su padre nunca la atendió, ni la miró, ni le hizo caso, ni nada, ¿no? Entonces tiene una experiencia de abandono, de desamparo, ¿no? Pero bueno, como la mayoría de nosotros, ¿no? Con los padres. Y dice, y le digo, ¿y cómo te llevas con tu madre? Me llevo muy bien, con mi padre muy mal. Me empieza a explicar y no había tenido, o sea, su máximo problema que había tenido con este padre es que le había obligado a hacer cosas, ¿no? A sacarse el carnet de conducir, cosas así. Y con la madre le llevo muy bien. Y entonces me dice que no puede pasar sin hablar con su madre cada noche. La chica con 40 años. Que no puede pasar de hablar con su padre y con su madre, que su madre le dice lo que tiene que hacer, que ella tiene inseguridad cuando tiene que tomar la decisión, que lo tiene que compartir con su madre y que recibe la aprobación de su madre. El problema está con la madre, no con el padre. No ha tomado la madre, no ha podido tomar a la madre. Está en un lugar, ¿no?, donde se maternan constantemente. La madre le pide ayuda constantemente, le pide que la cuide. ¿Dónde estás esta semana? ¿Cómo que no me has llamado esta noche? Y está en una relación entre niñas, ¿no? Con lo cual tiene que poner ciertos límites para poder... Claro, tiene que ponerse en un lugar como hija, no como niña, porque cuando nosotros hacemos esto de maternar a nuestra pareja, en realidad no lo hacemos desde el adulto, lo hacemos desde la niña. Entonces, claro, es el problema es resolver con la madre. Pero muchas veces, como decía alguien, ¿no?, ¿y si tengo una relación satisfactoria? ¿No? Porque muchas veces eso es lo que está generando el desorden, que tú tengas una relación donde aún eres una niña para tu madre o para tu padre, o que tú estés en el lugar del padre o de la madre para tus padres, como pasa muy a menudo. Joder, puede ser muy satisfactorio. Para mí lo era. Lo fue mucho, porque mi madre me validó en función de que yo era su padre, su amigo, su confidente. Y eso es lo que yo aprendí, y eso para mí era muy satisfactorio, porque eso es después lo que yo hice en la pareja, ¿no? Entonces, que tengamos buena o mala relación no es
lo importante con los padres. Pero más importante, el problema no es que tengamos mala relación con los padres, es que a veces hay que tener mala relación con los padres. Hay veces padres que tenemos son abusadores, maltratadores, descalificadores, y nosotros no podemos hacer nada. ¿Eh? Pero nosotros seguimos yendo ahí a ver si, diciéndoles que nos hacen daño, que hay que decirlo, ¿no? Que estamos buscando que nos aprueben, que nos acepten, que nos vean, pero no lo van a hacer. Entonces es bueno tener una mala relación con los padres. Significa que no vas a comer paella con ellos el domingo, ni les vas a dejar a tus hijos. No, tampoco. Tampoco. Hombre. Pero si la relación con los nietos es mucho mejor que la Eso sí, eso es maravilloso. Y eso hay muchas personas que entran en conflicto. Porque los padres fueron muy malos padres, buenos padres es un término que no uso, pero para que se entienda, fueron muy abusadores, descalificadores, lo que fuera, exigentes, pero como abuelos son maravillosos. Y esa lucha hay que dejar, hay que aceptarlo también. Bueno, como padres, o sea, pero, hostia, como abuelos sois maravillosos y les doy ese reconocimiento. Normales, no maravillosos, Normales. No, porque yo estoy escuchando y parece que todo es blanco y negro. Claro, bueno, maravilloso es una forma de decir, claro, sí. Contrastado, ¿no? Comparado con lo que, Sí. joder, pues respetan al niño, le dan más caramelos de lo normal, yo les digo que no coman caramelos, no le den caramelos, pero se los dan. Cuando van a casa le hacen la leche con colacao, yo no quiero que tome leche ni colacao, pero disfrutan con los nietos, los llevan aquí para allá. Bueno, es una forma muchas veces de reparar el daño inconscientemente de los que hicieron a los hijos, y de esa manera compensan. A nosotros nos da mucha rabia. Sí, hay muchas reglas, mucha rabia. Muchas veces se ve, ¿no?, que muchas veces esa falta de amor que está teniendo ese niño en sus padres la ve compensada, como decías, en sus abuelos, ¿no? Entonces, También. el labor de los abuelos es maravilloso en ese punto, ¿no? Porque encuentra eso que quizás no encuentra en sus padres por los motivos que sean, ¿no? Y creo que sí, está bueno eso también. Como soltar eso, ¿no?, como padre, esa lucha. Sí, a ver, que es un muy buen momento también, porque sale el dolor de los hijos. El problema es que cuando les reprochamos, ellos tampoco pueden entrar en una cosa de mucha culpa, y entonces muchas veces lo que hacen los padres, cuando siendo abuelos, es bloquean los recuerdos. Es un funcionamiento de un mecanismo de defensa del inconsciente. Entonces dicen, pero si yo a ti nunca te castigué, ¿no? Si yo nunca te he levantado la voz. Bueno, y esa vez que viniendo del colegio tal y cual, ¿qué dices eso? Que eso no fue así. Y entonces ellos entran otra vez en unas luchas de poder, ¿no? Hay que decir, hablar más de uno. Yo sentí esto cuando era pequeño. Yo me sentí así, en vez de ir a reprocharles o acusarles. Porque a mí, cuando mi hija alguna vez me ha reprochado, yo siento un dolor que no puedo responder, me quedo, respiro y me intento hacer cargo, y muchas veces ni lo veo como lo dice ella, pero es que te tienes que hacer cargo, ¿no? Eso es su experiencia, ¿no? Y como padres ese es otro gran tema, ¿no? Pues sí, hemos estado no disponibles, no presentes, y no nos hemos dado cuenta, claro. Pues sí, no nos hemos dado cuenta. Yo te quería hacer otra pregunta. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, quizás como hijo, como hija, te das cuenta de que has ocupado un lugar que no era el tuyo. Pues me doy cuenta, lo primero que me doy cuenta es que fue un lugar de amigo, confidente, pareja, o lo que sea. La acción sería entonces, porque muchas veces me doy cuenta de que la acción es la rebeldía, o sea, si como ahora me doy cuenta de que esto es lo que llevo haciendo, pues ahora yo no lo hago más, y eso genera otro conflicto.
Sería en todo caso hacer las paces con eso y poder ver lo mismo desde otro lugar. ¿Me explico? O sea, si yo puedo seguir hablando con mi madre, con mi padre, de la misma manera que lo hacía antes, lo que pasa es que yo he cambiado mi forma de ver esto y he podido hacer las paces con eso en mí, o directamente puede ser, mira, esto ya no lo hago más y se acabó. Claro. Como seres humanos nos confundimos mucho la forma con el significado, ¿no? Entonces, no es tanto que uno diga ya no lo voy a hacer más, sino desde dónde lo dices. Porque todo aprendizaje relacional pasa por ese funcionamiento narcisista. Primero te sometes, o primero te rebelas y después te sometes, o primero te sometes y después te rebelas. Da igual el orden de los factores, no altera el narcisismo. Entonces, al principio suele ser más así, que te sometes, aunque hay niños que tienen 3 años y no pasan por el tubo, que es alucinante, y después te rebelas. Eso es parte del proceso integrador, ¿no? Los dos lados, ¿no? El tema es que no te quedes en la rebeldía, ¿sí? Y que te puedas reconciliar. Entonces, en un momento les tienes que decir a tus padres, o a tu padre, o a tu pareja, o a tu jefe, ¿sí? O a tu hijo, que hay muchos padres que se someten a los hijos, muchos más de los que creemos. Mira, cariño, yo no voy a hacer esto de momento, porque ahora, si lo hago, siento que pierdo mi libertad, mi criterio, lo que sea, pues dilo tú con tus palabras. De momento no lo voy a hacer hasta que pueda hacer lo que yo siento que es lo que me sienta bien o lo que necesito. Pero hay un momento que tienes que quedarte en la rebeldía y estar en paz ahí. Es como cuando... ¿Tú eres padre? No. Cuando un hijo le dice, o tú como hijo le dices a tus padres, mira, yo no voy a estudiar más. Tú te lo puedes tomar como un acto de rebeldía, que en un punto lo es, pero si tú tomas una actitud reconciliadora con su proceso, con el proceso de tu hijo, o con el proceso como el proceso con tu hijo, o el proceso que debes vivir tú como hijo, ¿no? Y le dice, yo no voy a estudiar más, estoy harto, acabo el bachillerato, ya no quiero... Y a mí, cuando mi hija me dijo, no quiero estudiar ahora, este año, yo entré en todas mis lealtades familiares. Mi lealtad familiar es, en mi familia nadie me va a dar nada, si yo no estudio, no voy a ser nadie, y 2, no voy a sobrevivir. Entonces ya me dediqué a estudiar, ¿no? Entonces a mí se me activó esto cuando mi hija me dijo esto. Entonces yo lo podía vivir como un acto de rebeldía, no me quiere hacer caso, no soy la autoridad para ella, y yo puedo entrar ahí en toda una cosa narcisista, es decir, una lucha de poder. O puedo decir, este es su proceso integrador, es su forma de salir de su lealtad. Además ella lo sabe, y su madre también ha hecho lo mismo. Ha estudiado y se ha dedicado a ser alguien a través de lo que sabemos, ¿no? Lo cual es un funcionamiento narcisista. Entonces, yo le dejé que hiciera eso y yo pasé mi miedo y mi pánico. Era un tema mío. Si tú puedes responder al otro en ese momento y decirle, vale, dejo que estés a tu pareja, dejo que estés en este momento de rebeldía, hay un momento que eso se reconcilia por sí solo. Pero si tú te opones, pues esa lucha de poder está garantizada. Acordaros que en todas las parejas, en todas las familias, hay acuerdos implícitos que generan complementariedad. Desde que uno cocina, lava los platos, hasta que uno se encarga de los temas emocionales y otro de los temas prácticos, por ejemplo. ¿Sí? Y esos acuerdos se tienen que ir rompiendo. Se establecen y se rompen.
pero muchas parejas se pasan toda la vida así. Entonces, claro, hay un momento en el que uno te dice, hostia, yo no voy a lavar los platos. Más. Y tú caes en picado, ¿eh? Tú caes en picado, porque es un tema de identidad. ¿Verdad? Entonces esas fases de rebeldía hay que vivirlas en uno, y para eso yo aconsejo que hagamos una revisión periódica de qué es lo que yo he necesitado para llegar aquí y ahora poder soltarlo para llegar allí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si ahora he necesitado como pareja o como socios que hagamos las cosas así, tú te has encargado de unas cosas, yo de otras, pero esto tenemos que revisarlo. Porque si no se establecen relaciones de poder rígidas. Y eso pasa constantemente, con tus socios, ¿no? Con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. Hay que tener una cosa de cierta flexibilidad para poder crecer, ¿sí, no? Hay que darse estableciendo nuevas realidades también. Sí, es que no podemos vivir sin el vínculo que se establece desde un espacio de seguridad. Eso no se puede vivir sin eso. Lo que pasa es que hay que moverse constantemente hacia la autenticidad, ¿sí? Hacia la libertad. Y eso implica culpa, y eso implica deshacer acuerdos, eso implica renovar nuestra identidad. Tú y yo somos amigos, estableceremos unos acuerdos. Nos vemos los jueves, vamos al grupo de hombres, al igual, pero de pronto un día dejo de explicarte mis problemas con mi pareja y eso te parece que he perdido la confianza, pero no, es que yo me estoy, o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Y genera una crisis. Y en los seres humanos necesitamos establecernos en identidades fijas para podernos sentir seguros. No hay otra forma de hacerlo. El tema es que hay que ir viviendo una muerte a la relación con uno mismo y con el otro de forma periódica. Crisis curativas, ¿no? ¿Se entiende, no? Eso es otro tema de los... El taller de mañana está dividido en 3 partes, que la primera es todo esto que hablamos más hoy de la pareja, la segunda parte, el tema de la relación con los hijos, la parentalidad, y cómo hay que superar las crisis de pareja para que los hijos no se queden en lugares inadecuados, ¿no? Por su salud y la nuestra como pareja. Y la tercera parte tiene que ver con la ruptura, pero cuando yo digo pareja, en realidad me refiero par con el otro, ¿no? Relación de par con el otro. Entonces la ruptura, en la parte de la ruptura, le llamo ruptura porque se entiende mejor, pero yo que tengo esta cosa lírica, yo le llamaría morir a la relación, ¿sí? Y es morir a la relación con el otro. Y eso... ¿Cómo te llamas? Matías. No se vive mejor cuando llevas 8 años de relación que cuando llevas 2 meses. Estoy de acuerdo. No, nosotros somos testigos de eso. O sea, cada vez que entramos en una crisis de identidad de la pareja, es decir, morimos a la relación, es el mismo desgarro. Es el mismo desgarro. Porque la experiencia de la mente humana es morir. Y uno no puede acostumbrarse a morir. No puede hacer eso. Eso no es parte de nuestra identidad. También yo creo que comparto lo que dices y también el desafío es volverse a parir. Claro. O sea, detrás de toda pérdida, sea por desamor, o porque falleció, o porque te echaron del trabajo, o porque ya no es más. Es verdad que al principio hay que dejarse morir, pero estar dispuesto a parirse otra vez o tantas veces sea necesario. Sí, ¿cómo te llamas? Susana. Susana. Sí, lo que pasa es que, o sea, obviamente, es totalmente de acuerdo.
pero si yo pudiera aportar algo a lo que dices, diría que hay una trampa muy común en nosotros, que es avistar la luz del túnel al principio. No, primero hay que recorrer. Antes de comenzar, yo ya me he inventado un y yo lo hago constantemente porque eso es una cosa que hacemos todos, ¿no? Estoy muriendo y me estoy inventando una vida mejor. Y entonces digo, ya me han echado del trabajo, pero en realidad me va a tocar la lotería. Y entonces yo no puedo vivir profundamente la pérdida y el duelo, que es lo más importante. Claro, tienes que permitir que el dolor te atraviese. Exactamente. Y eso no es una cosa que tú puedes hacer con tus conceptos. No es una cosa que uno no puede intencionalmente morir. ¿Cómo haces? O sea, ¿no? Es como apriétate el cuello hasta que te asfixies. No tiene sentido eso. No lo puedes hacer porque va en contra de tu sentido de supervivencia. Sin embargo, hay una entrega y eso sí se puede entrenar, vamos a decir, que es dejarse caer en ese lugar oscuro donde tú no sabes qué va a pasar. Es un proceso más alquímico, ¿no?, que mental. Entonces sí, yo creo que nosotros no podemos saber cómo morir, pero podemos aprender a dejar caer lentamente ahí. Y yo me doy cuenta que cada vez que entro en una crisis de la relación o profesional, porque con el proyecto también, el proyecto funciona como una pareja, chicos. Dato. No, entonces el proyecto, que es como una pareja, expresa sistémicamente las mismas dificultades que la pareja. Entonces cuando yo muero en la relación con el proyecto, también me invento un montón de cosas, de que esto va a salir bien, y quedarse en ese aspecto oscuro, depresivo, es donde se da la verdadera sanación. ¿Sí? Y eso es difícil, claro, por no decir que no se puede hacer. ¿Vale? Si pides ayuda, lo llevas mejor. Es una de mis propuestas. Solo no se puede hacer nada. Solo no se puede hacer nada. Uno es en función de sus relaciones, uno es en función de sus vínculos. Y nuestra identidad es relacional. Yo soy en función de nosotros, ¿no? Y eso a mí me ayuda a morir. De hecho, yo pido a mis amigos que sean testigos de la verdad, no son testigos de la complacencia y de lo que me hago bien. Y yo voy a mis amigos, ¿no? Voy a mi amiga Ruth, a Alex, a Rocío, voy a mi hija y les digo, oye, ¿tú cómo es que estoy haciendo esto? Espérate un momentito que respire, ¿no? A ver si lo puedo recibir. Y el primer movimiento es defenderte un poco, aunque sea internamente. Pero sí. ¿Está bien para vosotros? ¿Sí? Pues muy bien. Hasta mañana si nos vemos antes. Muchas gracias. Chao, Lina. Ay, qué intensidad.